pequeño coronavirus ilustrado. Asintomático. Persona que nos rompe todo el hocico sin siquiera darse cuenta. Comorbilidad. Enfermedad adicional que aumenta el riesgo de que nos lleve la chingada. Descenso. Bajada de la curva que, si se hace a lo güey, se convierte en deceso. Inmunidad. Dícese de la versión buena onda de la impunidad. Sana distancia. Jornada que terminó hace unos días y que, de no tener cuidado, será sustituida por la Jornada Nacional del Insano Contagio. Trump. Personaje que, en sí mismo, es una pandemia peor que la del coronavirus. Bienvenidos a Chamuco TV, el mejor programa de moneros en la televisión, entre otras cosas porque es el único. En esta ocasión tenemos un programa muy especial con unos muy buenos invitados. Quiero presentarles a Rafael Pineda, Rapé. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Yo también quiero hacerles una presentación. Es el gran caricaturista de la jornada, Antonio Helguera. Hola, oigan, chicos, muchas gracias por invitarme a su programa. Es un verdadero honor. Siempre quise estar aquí. ¿No va a haber nadie más? ¿Nada más vamos a estar nosotros? Pues la verdad estamos bien contentos porque tenemos aquí con nosotros a Aileen Truax. Es una mexicana que vive desde hace muchos años en Estados Unidos. Es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, colega también, yo también soy guamero, y ha trabajado tremendamente a favor de los Dreamers, de los migrantes. Ella es una migrante, ella es una especialista en este tema. Ella ahorita pertenece a la Knight Wallace Journalist Fellows 2019-2020. Es directora de contenidos del Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida y España, ¿no? Así que bueno, pues entre otras muchas cosas, bienvenida, Aileen. Oye, Aileen, tú eras chilangelina. Yo soy Eras chilanga. chilanga y vivías en Los Ángeles y ahora estás en Michigan. ¿Cuántos años Estoy un llevas? ratito en Michigan. Me Ajá. prestaron un poquito para acá. Después de muchos años de sol y de frontera, ahora sí me vine al gabacho. Porque si vives en Los Ángeles, realmente estás en Estados Unidos nomás un poquito, ¿no? Pero estoy ahora en la frontera norte, muy cerca de la frontera con Canadá. Y no, pero sí soy chilangelina, ¿no? Soy chilanga y hace 15 años, hace 16 años me mudé a Los Ángeles. Según yo iba por un año nada más y pues ya llovió poco, porque en Los Ángeles llueve poco. Y bueno, pues ha sido un viaje muy, muy interesante porque por mucho que tú trates de conectarte con la realidad migrante cuando vives en México, en el momento que tú llegas a una ciudad como Los Ángeles, es cuando realmente conectas con México, ¿no? Sobre todo si eres chilango, ¿no? Que uno siente cuando es chilango que es el centro del universo, que sí lo es, lo sabemos, ¿no? Pero llegas a Los Ángeles y entonces conectas con los zacatecanos y con los oaxaqueños y además con los salvadoreños y con los hondureños. Y yo te puedo decir que yo empecé a conocer América Latina cuando llegué a vivir a Los Ángeles. Qué curioso, entonces Los Ángeles es la capital de América Latina, Sí, pero no, absolutamente, sí, sí. también ha sido el epicentro de conflictos raciales muy graves como los que ahora se viven allá, pero hubo este caso, creo que fue en 1991, ¿no? De unos policías que golpearon a un señor llamado Rodney King, un Ujú, señor de color, sí. y hubo unos disturbios en Los Ángeles monumentales en esa época. Y bueno, se reedita la película, pero el racismo sigue ahí, ¿no? Todo sigue igual, no cambia. Mira, yo creo que cambia la forma en que lo enfrentamos. A mí me gusta describir a Estados Unidos como un péndulo, ¿no? Un péndulo que funciona muy bien, porque cada vez que tienes un movimiento, un golpe hacia un lado, hay un golpe, una reacción de regreso
de la misma fuerza, ¿no? Entonces, tú tienes al asesinato brutal de Rodney King en el 92 y en ese momento el péndulo se mueve y tienes a la gente destruyendo la ciudad. Y a partir de ahí se crean reglamentos y se crean protocolos para tener un mejor control de cómo actúa la policía, se establecen códigos de ética, etcétera, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos de ese tipo. Cuando tienes la despenalización del aborto, ¡brum!, viene de pronto toda esta ola de provida extremista, ¿no? O cuando tienes, Bueno, bueno, tienes un presidente negro y luego Trump, Donald Trump era obvio, porque ese es el golpe de péndulo más fuerte que ha tenido obvio. este país. Piensa que Ujú. ninguna otra democracia avanzada del mundo ha tenido un presidente que no sea blanco. Entonces, este fue un trancazo de péndulo y pues bueno, ahora nos tocó esto. Pero en ese péndulo no se puede regresar. Digo, Joe Biden no es precisamente el otro extremo de la oscilación, ¿o sí? Sí, no, definitivamente. No, no, a ver, es que tenemos la idea, supongo, es que vayas cerrando cada vez más, ¿no? El periodo Exacto. hasta que Sanders se nos había ido el pendulómetro, ¿no? Hasta el cielo. Sí, no, no, yo creo bueno, en este caso particular, es que Trump, vamos, no hay nada con lo que podamos comparar lo que está pasando ahora en el país y lo ves justamente en el Partido Demócrata, ¿no? Hay una maquinaria que opera y ahí está Biden, no entremos en el tema porque me pongo a llorar, pero la reacción que ha tenido Bernie Sanders, la reacción que ha tenido Elizabeth Warren, todos los otros, eh, las personas que aspiraban a ser candidato, de cerrar filas luego, luego, qué operación cicatriz del PRI ni qué nada, ¿eh? O sea, en el Partido Demócrata en una semana, ¡boom!, ¿no? Ya estaban todo el mundo apoyando a Biden. Mis vecinos tenían en el jardín su letrero de Elizabeth Warren, ¿no? Y entonces ya cuando le dio el endorsement a Biden, tacharon con rojo, ¿no? Pusieron arriba, ok, Biden, ¿no? Así como, pues ni modo. Creo que esa es un poco la actitud en este momento, ¿no? No es que Biden sea el progresista, pero es un adulto responsable que cree en la ciencia. Con eso ya nos alcanza, de verdad. Oye, nos contaste hace rato, y no sé si nos puedes contar ahorita, que te vas a una manifestación tremenda. Digo, este programa se transmite el domingo, ¿no? Ya la gente lo sabe que a veces este es grabado, pero te vas a una manifestación tremenda. ¿Cómo ves lo que está pasando ahorita? Bueno, espero que cuando pasen el programa no esté yo arrestada o algo así. Si es así, No, cállate. ay, esperemos que no, esperemos mejor que te pueda contar lo que vi. No, y esperemos realmente que no haya episodios de violencia. Mira, empezaron las manifestaciones hace una semana, ¿no? Un poquito antes. Y lo que hemos visto es que empezaron bueno, gente manifestándose, pero también mucha ira. Y entonces, bueno, pues todo esto que hemos visto en las calles, estas escenas, que como en todos los casos, o sea, nos pasa también en México, hay que recordar que no toda la gente se puso a romper cristal, es lo de siempre, Ujú. ¿no? Hubo muchos episodios que fueron pacifistas, pero esos no dan nota, entonces cubrimos los otros. Pero sí hubo violencia y lo que fue muy sorprendente es el nivel de represión, ¿no? De algunos departamentos de policía, que es a mí me parece que no es casual porque sabemos que en Estados Unidos ahora todos los policías llevan cámaras en el cuerpo, ¿no? Justamente Ujú. resultado de los episodios previos de violencia policial y, y evidentemente se va a saber, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, a mí me parece más que es un mecanismo de intimidación que creo que ocurre. Tú normalmente tienes un grupo de gente que es el que siempre protesta, ¿no? Pasa algo con una mujer, salen a protestar, pasa algo con niños, salen a... Pero cuando empiezas a tener otros sectores de la sociedad que usualmente no salen y empiezan a salir, creo que ahí hay como una estrategia de vamos a golpear bien duro para que se vuelvan a meter a sus casas los que se asustan, ¿no? Pienso que un poco fue eso lo que vimos en los días pasados, y en esta semana ha bajado, ¿no? Ha bajado ese nivel de violencia, han bajado los disturbios, hemos tenido escenas muy bonitas de policías que se unen a las manifestaciones, de Ujú. policías que hacen la rodilla de Copernic, ¿no? Esta protesta contra la violencia racial. Entonces, la marcha de mañana de Detroit, de este sábado en Detroit,
que es una ciudad clave en el desarrollo económico y social de la comunidad afroamericana, supongo que englobará muchas de estas cosas y también nos va a servir un poquito de termómetro para ver pues dónde estamos, ¿no? Desde la gente que protesta y desde la policía. Y Aileen, leí estos días una información. Al parecer los grupos supremacistas blancos decidieron infiltrar a los cuerpos policíacos. Entonces muchos policías estadounidenses blancos son racistas y están ahí para hacer lo que hizo este tipo. ¿Has visto algo de esto? Mira, la parte de la infiltración, pues bueno, uno puede suponer, pero es difícil, ¿no? Afirmarlo. Más que una infiltración, yo te diría que en este país hay de todo, ¿no? Hay la gente de policía, el capitán de policía, que en Los Ángeles se va a todos los vecindarios donde hay mexicanos indocumentados a hablarles en español y a explicarles que su departamento de policía no los va a denunciar con migración, que si tienen un problema, aunque no tengan documentos, pueden ir. Hay ese perfil de policía y lo existe. Y hay este otro, el que vimos, ¿no? Torturando a una persona con cámaras al frente y no le importó. No sé si sea infiltración o no, más bien creo que esto es lo que te muestra el espectro que hay en Estados Unidos, ¿no? Y la gama de grises, ¿no? Que hay entre estos dos polos. Y eso lo ves en la policía, y eso lo ves en el gobierno, y eso lo ves, o sea, lo ves en todos lados, lo ves en las calles. Creo que un poco el péndulo, ¿no? Otra vez. Creo que el hecho de que haya más visibilidad hoy, porque tenemos más cámaras, porque tenemos más maneras de difundir, de alguna manera hace que ahora lo veamos claramente, que lo notemos. Y eso yo creo que es un avance. Oigan, tenemos que interrumpir esta conversación porque vamos rápidamente con Cintia Bolio, la chamuca, y regresamos. No se vayan. Querido lectorado, ¿qué tal te trata la nueva normalidad? A nosotras te diré, pues en el país del surrealismo hasta la empatía es cosa rara, indefinible, difusa y regateable. Empatía, del griego, ponerse en los zapatos del otro u otra, suele funcionar en México cuando el afectado pertenece al sexo masculino. Y en ese caso, surge la comprensión y el apoyo a marchar y protestar. Si eres mujer, cuenta hasta 10 feminicidios cada día en este México feminicida y no verás indignación, dolor ni acciones internacionales de protesta en las redes sociales. A menos que las mujeres se organicen y protesten virtualmente porque cuarentena, claro, entonces sí surge la sociedad mexicana en decidida empatía con las paredes y los vidrios. No son formas las del patriarcado, ni antes de la pandemia por coronavirus, ni durante la misma. Los feminicidios siguen aumentando, ahora al interior de la fraterna familia mexicana. ¿Por qué la falta de empatía, que deshumaniza a las mujeres y prefiere humanizar a las paredes? Ah, sí, por supuesto. Todo empieza con la violencia simbólico-cultural que inocula desde la niñez la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Entonces es necesario y urgente desactivar los mandatos de género que originan la discriminación y la violencia hacia nosotras para que esta sociedad tan conservadora evolucione, desaprendiendo la violencia y enfocando la empatía correctamente para que en un futuro no muy lejano, esperamos, contribuya desde todos los géneros a erradicar las múltiples violencias machistas contra mujeres y niñas. ¡Sí se puede! Los científicos cuánticos han descubierto que la literatura comparada es también un fenómeno que se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. Según un conocido cuento popular, Jesucristo sube al cielo después de su martirio y crucifixión y llega tan golpeado que tiene lagunas mentales. A las puertas del paraíso, San Pedro le hace el interrogatorio de rigor y el Hijo de Dios tiene problemas para recordar su nombre y su vida. Para ayudarlo, San Pedro le pregunta al recién llegado: A ver, hijo mío, ¿quién fue tu padre?
Un humilde carpintero, responde Cristo. Muy bien, ¿qué más recuerdas? Recuerdo que mi nacimiento fue un milagro. Fue como un milagro y tuvo algo de mágico y misterioso, y que me traicionó un amigo, y que mi vida giraba alrededor de un madero. Ya sé quién eres, dice San Pedro. Eres Pinocho. Este cuento llegó a oídos de un grupo de científicos cuánticos que lo analizaron y descubrieron que Pinocho y el Nuevo Testamento son un caso documentado de universos paralelos. En ambas historias, la concepción y el nacimiento son un milagro. En ambas, el niño es hijo de un carpintero. En ambas, hay lecciones importantes de ética y moral. En ambas, la búsqueda de la verdad es fundamental. En ambas, la historia gira alrededor de problemas de conciencia. En ambas, hay amigos que traicionan. En ambas, el hijo es un rebelde que tiene problemas con las autoridades. En ambas, los hijos son severamente castigados por desobedecer y retar el orden establecido. En ambas, el hijo busca trascender su estado y lo logra. Por ejemplo, Pinocho se vuelve un hijo de verdad y el segundo se vuelve un dios. En ambas, la idea del deber ser juega un papel fundamental, formativo y ejemplar. En ambas, el padre juega un papel decisivo. Sin embargo, donde estas historias paralelas de universos paralelos difieren, es en el tipo de padre que tienen Jesucristo y Pinocho. Jesús tiene un padre poderoso, severo y punitivo. En cambio, el papá de Pinocho no inspira tanto respeto, pero es cariñoso y quiere y cuida a su hijo. Los científicos cuánticos se preguntan, ya puestos a escoger, ¿qué papá hubiera usted preferido tener? ¿A Dios Padre, el patriarca poderoso e inmisericorde? ¿O a Gepetto, el hombre cariñoso que solo deseaba tener un hijo de verdad? Aileen Truax, cuando empezó este año, el panorama era totalmente distinto a lo que estamos viviendo ahora. Y llegó el coronavirus y nos cambió la vida a todos. ¿Cómo te cambió la vida a ti y cómo cambió la vida en Estados Unidos? Sí, bueno, yo creo que si todos sabíamos qué implicaba tener a Donald Trump en la presidencia, ¿no? Esta persona que es muy impulsiva, que dice lo que se le ocurre sin filtros y hace o intenta hacer lo que se le ocurre sin filtros también, se puso de manifiesto cuán grave puede ser esto cuando llegó el coronavirus, ¿no? Porque ya no estamos hablando nada más de partidos o de política, ¿no? de la ocurrencia del día, es que la ocurrencia del día cuesta vidas, ¿no? Lo que desde mi punto de vista pasa en Estados Unidos, además del hecho de que tenemos un presidente que no cree en la ciencia y entonces decidió que esto era como un catarrito y que se nos quitaba al rato. Pero además de eso, una vez que empezó la pandemia, creo que lo que tenemos es sobre la mesa con muchísima claridad quiénes son las personas que hacen funcionar la maquinaria en Estados Unidos, ¿no? En el momento en que desde el gobierno vino una declaración de quiénes eran los trabajadores esenciales que tendrían que seguir fuera de casa, ¿no? Mientras los demás nos encerrábamos, es la gente que cosecha y empaca y transporta los alimentos, los de todos, ¿no? La gente que trabaja en los servicios de limpieza, que barre la basura en la calle y la que recoge los desechos en los hospitales. La gente que se dedica a atención de otras personas, ¿no? En los hospitales, en los asilos de ancianos. Si vas viendo quiénes son, hay un mapeo perfecto de que justamente las personas esenciales en este país son las que están más vulnerables. Son los más pobres, son inmigrantes, a veces son indocumentados, son negros, son latinos, son asiáticos. Muchas veces en un solo individuo todo confluye, ¿no? O varios, bueno, pero algunos elementos confluyen. Y resulta que esos son los trabajadores esenciales. Entonces, yo creo que nunca como ahora, te lo digo, nunca como ahora se había visto tan claramente la doble moral que tiene este país, ¿no? La hipocresía que hay cuando tienes
un sistema, porque, ojo, esto no es Donald Trump, esto no es una presidencia, es un sistema que desde hace décadas utiliza a los migrantes, utiliza a las minorías étnicas y raciales como moneda de cambio, dependiendo de cómo vayan los vaivenes económicos y políticos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es la que mantiene andando tu país, ¿no? Es la que mantiene a tu familia segura dentro de tu casa, mientras ellos siguen usando transporte público, siguen limpiando, siguen haciendo cosas. Entonces, así es como nos ha impactado el coronavirus. El golpe que ha tenido la comunidad afroamericana con esto, desproporcionadamente, están arriba del 50% de los casos de coronavirus registrados en el país son de personas afroamericanas y son solo el 16% del país. Entonces, hay una sobrerepresentación que te dice en qué estrato socioeconómico están ubicados y cuáles son los roles que juegan. A eso le añades brutalidad policíaca y mira, creo que, que hasta nos ha ido bien, ¿no? Porque si hubiera sido aún más radical la protesta, creo que habría habido, que se podría entender, ¿no? Hablando de los latinos, los migrantes en Estados Unidos, ¿cómo ha sido su participación en las protestas, en el movimiento que hay en todo el país últimamente? Porque sabemos que el asesinado George Floyd era afroamericano y sabemos que esa es la comunidad directamente indignada y afectada, pero ¿cómo participan los latinos en esto? ¿Están participando? Sí, el tema es este, que la violencia policíaca va siempre contra negros y latinos, ¿no? Es principalmente contra negros, los números son mucho más amplios, aunque porcentualmente los latinos somos más en Estados Unidos, ¿no? Somos 18% de Estados Unidos, la comunidad afroamericana es 16%, y siempre tienes en las prisiones más gente afroamericana, tienes estos episodios también así. Pero eso no quiere decir que nuestra comunidad no lo tenga, ¿no? Lo tiene y además ha habido casos que son súper dramáticos, ¿no? Porque, por ejemplo, se han dado casos de personas mexicanas o centroamericanas que sufren brutalidad policíaca porque el policía les dijo, detente, stop, luego lo vio medio morenito y le dijo, alto, y resulta que esta es una persona maya o es una persona quiché que no entiende español, no entienden inglés, pero tampoco hablan español. Y entonces, pues es que no se detuvo y pues lo matamos, ¿no? Hay una serie de episodios también, no necesariamente reportados, pero que existen, y esa es la razón por la que la comunidad latina también está muy en contacto con los departamentos de policía en estas áreas. En Los Ángeles hay una organización maravillosa que entrena a los agentes de policía justamente para que tengan esta sensibilidad cultural, ¿no? El aspecto que es un poco preocupante, Toño, más allá de si participan o no en las manifestaciones y esto, es que hay muchas comunidades en Estados Unidos donde la migración es reciente y es poquita. Entonces, si tú tienes una persona latina en Los Ángeles, va a encontrar un nicho para manifestarse y para actuar e incluso para defenderse. Pero si tú te vas al centro de Oklahoma o de Nebraska, donde están las empacadoras de carne y esto, que hay muchos migrantes, pero no hay toda esta otra red de solidaridad, ahí están en una posición súper vulnerable. Y de lo que pasa ahí es muy difícil enterarse. Y Eileen, encontré un texto tuyo que dice, cuando enfermar es un lujo, y precisamente con todo esto que estás contando, o sea, imagínate todavía que es así de complicado ahorita con este rollo del COVID, ¿cómo ves ahorita las cosas? ¿Cómo tienes el termómetro de esto? Sí, bueno, ese artículo habla de la dificultad que tienen las personas indocumentadas para tener acceso a servicios de salud preventiva, porque ojo, si tú tienes una emergencia y vives aquí, en cualquier hospital te reciben por ley, ¿no? No hay esto de que te dejan morir, no, ¿no? Ya después te mandan una cuenta que a ver cómo vas a pagar, pero eso es otro tema. Pero el acceso a la salud preventiva, a que alguien te tome la presión una vez al año, estas cosas, no lo hay para personas indocumentadas. Nuevamente, en ciudades como Los Ángeles, en ciudades como Chicago, que hay una gran población de este tipo, ya se han creado redes ciudadanas y activistas alternas que pueden ofrecerte este servicio, pero hay otros lugares que aún no tienen desarrollada esta red. Entonces, en ese artículo yo entrevisto a un par de chicas que tienen veintitantos años, que llegaron a Estados Unidos de 7, 8 años,
Y yo les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que viste? Una de ellas me respondió cuando me pusieron las vacunas. ¿Y qué haces cuando te enfermas? No, bueno, mi mamá va a una de las tiendas donde compra el té de no sé qué cosa y además te ponen el San Juditas y el Big Vaporub que todo lo cura, ¿no? Eh, bueno, ¿y por qué no vas al médico? No, es que sí podemos ir al médico de la clínica comunitaria, pero te van a cobrar 70, $80 por la consulta para decirte que vayas a comprar el Big Vaporub, ¿no? Entonces, no voy y pago ahí, mejor me voy a... Es un poco la lógica que opera en algunas de estas familias. Y entonces, cuando llegas a la sala de emergencias, es porque ya llevas la presión hasta arriba, o es porque tu diabetes ya está terrible y nunca hubo manera de controlarlo previamente. Y eso, desde luego, también hace vulnerabilísima a esta comunidad cuando tienes una cosa como COVID, ¿no? El tener salud preventiva, pues es un lujo. Continuamos en Chamuco TV, estamos entrevistando a la periodista mexicana Aileen Truax, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Aileen, tú eres mexicana, eres mujer, llevas muchos años viviendo allá. ¿Cómo vive una mujer mexicana todo ese ambiente racista muy hostil que luego, incluso en ciudades como Los Ángeles, se puede percibir con mucha claridad? Yo lo he visto. Sí. Bueno, tengo que empezar por decir algo, que es que yo vine a Estados Unidos con el privilegio de tener una documentación que me permitía vivir y trabajar aquí legalmente. Y yo creo que eso ya crea un abismo de diferencia con la experiencia de muchas de las mujeres migrantes que están en Estados Unidos. Ni de chiste me atrevería a comparar lo difícil que es llegar a insertarte en una sociedad como esta cuando tienes el deseado papelito y cuando no lo tienes, ¿no? Sin embargo, aun cuando tienes, digamos, que el acceso legal a ciertas cosas, eh, esta es una sociedad que tiene prejuicios y que tiene imágenes de qué es y qué debe de ser cada persona, bueno, pues que están muy asimilados, ¿no? Por importantes sectores de la sociedad. Yo desde que llegué a Estados Unidos empecé a trabajar como periodista, entré a trabajar a La Opinión, que es el periódico en español más grande del país. Estuve, desde que llegué en 2004, estuve 7 años. Y, y es un periódico que en el tiempo que estuve, que fueron sus mejores tiempos, obviamente, tiraba 100,000 ejemplares, es decir, no 100,000. era un periódico pequeño, un periódico muy leído en papel, además, ¿no? Este, y sin embargo, y bueno, yo traía una buena experiencia periodística de México, cubrí 5 años el Congreso en la Ciudad de México, traía experiencia política, y sin embargo, la sensación de llegar a una conferencia de prensa en el City Hall, ¿no? Con el alcalde de Los Ángeles o en otro lugar, y levantar la mano para preguntar o pedir una entrevista y que no te la den y que te des cuenta de que no te la dan porque no eres el LA Times, ¿no? No te la dan porque eres mujer, a veces, sobre todo en política, pero sobre todo porque eres latina y porque escribes en español, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿por qué eso para mí fue el primer gran shock, ¿no? Que, que a pesar de que la idea de ser juzgada profesionalmente, no por la calidad de mi trabajo o por lo que sé, sino por para quién escribo y en qué idioma escribo y cómo me veo, ¿no? Recuerdo que en una ocasión hice por teléfono una entrevista con un empresario, me atendió la secretaria y, y ya, ¿no? Me dio la cita. Entonces llego a la oficina, me pasan y entonces me ve y me dice, ¿usted es Aileen Truax? Y yo, sí, ¿cómo está? Ah, entonces Truax es el apellido de su marido. Sí, ¿no? O sea, el tipo oyó a Aileen Truax y creyó que iba a ver entrar una Barbie, ¿no? Y entré yo. Fue como, ¿qué es esto, no? He tenido, por supuesto, la experiencia de que alguien, sin mala intención, esto hay que entenderlo, que la mayoría de estos eventos en ocasiones no es que la gente te quiera ofender, no es que la gente te quiera hacer daño, es que el chip está ahí adentro, ¿no? Y en ocasiones cuando les haces ver lo que acaban de decir, ya te ofrecen disculpas, ¿no? Pero tiene que pasar ese proceso. Me ha tocado que alguien me diga, ¿tú trabajas de nani? ¿No? De nana. No manches. Me acuerdo que esa vez yo antes había
escuchado una anécdota de otra chica latina, entonces ya tenía preparada mi respuesta. Era una rubia, ¿no? Entonces, ¿tú trabajas de nani? Digo, no, ¿y tú? A ver, ¿no? Como que, ¿por qué, no? Entonces, bueno, ya, ¿no? Ahí es donde balbucean una disculpa y se dan cuenta, pero apenas ahí se dan cuenta. Y yo creo que tu bautizo como inmigrante, seas hombre y mujer, lo que seas, aquí es la primera vez que te dicen, go back to your country, ¿no? Y eso me encanta, pero más bien que te están ofendiendo muchísimo, pues sí, pues si quisiera, ¿no? Pero, o sea, ahorita estoy acá. Eh, Sin embargo, te debo de decir, después de esta muy larga respuesta, Toño, que Los Ángeles, que California, aún así es un espacio muy amable, porque esa vez que me dijeron go back to your country fue afuera de un supermercado y una señora que escuchó llegó y confrontó al tipo que me lo dijo. Entonces, tienes, ¿no? Estas dos partes de la historia, cosa que no me ha ocurrido en Texas, ¿no? O sea, en Texas entras a un restaurante en algunos pueblos que son muy blancos y sientes, ¿no? Sientes todas las miradas y así como, ¿me vestí? Sí. No, es que soy latina, ok, ¿no? Pues es así. En términos generales, lo que es muy frecuente con algún sector de nuestros paisanos, sobre todo los que no tienen documentos, es uno, que suelen, no es que les paguen mal, digamos, no es que les paguen menos de lo legal, pero es que trabajan más horas de lo legal y no les pagan horas extras. Esta es una situación súper frecuente. Y la segunda es que soporten algún tipo, que cuando son víctimas de algún tipo de delito, que entran a su casa a robarles, que el marido les pegó, que cualquier cosa, tengan miedo de acudir a las autoridades a denunciar porque piensan que en algún momento podrían identificar que son indocumentados y deportarlos, ¿no? Oye, Yo creo que Aileen, son las dos cosas más. pues acá en México, la sociedad mexicana tampoco es muy distinta Mm. a la sociedad norteamericana, con estos ejemplos que nos platicas. Y a raíz de las protestas antirracistas que se dieron esta semana allá en Estados Unidos, aquí también se empezó a hablar sobre el tema. Y a mí personalmente me llamó mucho la atención cómo grandes sectores niegan que hay racismo en Sí. México. Yo siento que los que más niegan que hay racismo pues son los que precisamente son racistas. ¿Tú cómo has visto esto? Supongo que has estado más o menos al tanto de lo que Ujú. sucede en No, México. ¿Cómo has lo más visto Es esto? una divertido, buena pregunta, porque es como, ¿cómo comparas el racismo de allá y el de acá? Porque has vivido en los dos lugares. claro. Ujú. A ver, yo creo que el racismo sistemático que hay aquí, pues lo hay en México también, ¿no? Te voy a decir cuál es una diferencia. En México una vez alguien me dijo, Estados Unidos es el país más racista del mundo. Así, a ver, en ese entonces estaba Obama en la presidencia. Ya saben que mi opinión de Obama no es la mejor, pero había un presidente negro en Estados Unidos. A ver, tiene muchas cosas Estados Unidos, pero el país más racista del mundo no podría tener un presidente negro. Y no me salgas tú con Benito Juárez en México. O sea, hay que ver cuál ha sido el perfil de nuestros presidentes en México durante los últimos años. No hablemos del actual, no vayamos ahí, pero en general vemos que hay un patrón, ¿no? En México. Eh, yo creo que las anécdotas, bueno, son miles, ¿no? De la discriminación hacia las personas indígenas, de la discriminación hacia las personas morenas, la discriminación a quienes están en el sector de servicios, etcétera. Lo que me llamó mucho la atención en esta ocasión, Pepe, es que por ahí alguien salió con la cuestión de que lo discriminan por ser rubio de ojos azules, ¿no? Esas frases las hemos estado viendo en redes sociales en estos días. Es así como, no, es que no me dan el papel porque dicen que no soy moreno, ¿no? Hombre, pobre, qué barbaridad. Lo que vemos es que no hay una conciencia ni de lo que es racismo en sí, ni en qué consiste el privilegio, ¿no? Un concepto que en Estados Unidos se ha venido trabajando a punta de protesta y de golpe y macanazo, ¿no? Que es reconoce, en el caso de Estados Unidos, que si sales a la calle, como dicen en inglés, ¿no? If you're walking while black or walking while latino, ¿no? Si estás caminando mientras eres latino, tienes una probabilidad mucho más alta
de que te detengan o te arresten que si eres una Ujú. persona blanca. Y Si vas caminando y eres negro, no tengas las manos adentro de las bolsas. y quítate ¿no? La gorra, ¿no? La cachucha esta. Bueno, es que en México es igual. O sea, si una persona como esa que se queja de que la discriminan por ser rubia entra a una de estas tiendas horrendas de Mazarik, seguramente no pasará nada. Pero si entra alguien con otro fenotipo, tal vez al ratito tiene un policía aquí pegado, le dicen que no puede estar ahí. Y lo tenemos todos los días ahí. ¿Cómo es que no se Ujú. ve, no? Creo que Sí. una de las razones por las que no se ve, por las que no lo vemos, es que las disparidades en México están, bueno, la Ciudad de México ya sabemos que es un caso muy particular y muy interesante, pero como país, las disparidades a veces están muy alejadas geográficamente entre sí. Es muy, muy Ujú. difícil que tú hagas que alguien de Monterrey empatice con alguien de Chiapas, porque lo único que los une es que el papel dice que son de la misma nacionalidad, pero viven en países completamente distintos, Ujú. completamente. Entonces, yo siempre he pensado esto, ¿cómo hacemos para que la gente sienta al otro y para que la gente conecte con la situación real del otro? Si de entrada pues, lo tienes a 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de distancia, pero además la distancia en términos de calidad de vida, de referentes culturales, en todo, es otra, ¿no? No, no sé, ¿no? Yo soy periodista porque me gusta preguntar, no tengo respuestas. Sí, sí, es cierto, le das en el clavo. Una de las peores frases que se han metido, inoculado, grabado en la cabeza de muchos mexicanos es esa, que hay que mejorar la raza. Ay, por Dios. Eso, qué bárbaro. Creo que sí es lo que le dan la torre y de donde en cascada caen muchos problemas en este Sí, país. no, bueno, yo creo que los ejemplos son, ¿no? Hay muchísimos, sí. En mi familia una vez hubo un comentario cuando nació una bebé de, está morenita, pero está bonita, pero, ¿no? Que no le dé el sol, no la pongas mucho. Y dices, caramba, pero somos familia, ¿no? Sí, Es que sí, está tienes metido toda- totalmente, Sí. Sí, durante cientos de años. ¿Cómo lo sacamos? México es una colonia, sigue siendo una colonia. Sí. Y ese pensamiento sigue exactamente. estando muy, muy, muy metido. Y déjame decirte, sigue siendo una colonia cuando vas a Europa, cuando vas a España, y en España te dicen que los americanos son los que viven en Estados Unidos. O sea, cuando ellos dicen un americano, se están refiriendo a un estadounidense. Y luego cuando te dicen un latino, se están Eso es para acá. refiriendo a alguien de México para abajo, ¿no? Ujú, Este, ujú. pero ellos son europeos, ¿no? Y eso te lo dice un español o un italiano. Y dice, a ver, si sabes de dónde viene la cosa latino, o sea, si sabes que tú eres el latino original y que tú a mí me lo pusiste en mi americano, que era lo que me tocaba, ¿no? Hay una Ujú. distorsión ahí que hace que estas etiquetas como que determinen a qué tienes derecho y a qué tienes acceso y quién eres, ¿no? Al final es pues muy complicado, muy, muy complicado. Oye, Aline, y hablando de tu visión desde allá, que tienes de México desde allá, ¿cómo ves tú la situación en México, cómo se ve allá con respecto a la pandemia? ¿Cuáles son las noticias que llegan allá y Ujú. cómo lo ves tú? Mira, yo creo que México cada vez está más complejo, ¿no? Para entenderlo y para explicarlo. Hay mucho peso del ruido que hay a través de redes sociales, especialmente en Facebook, para la gente que está acá, para la gente que todavía tiene familia en Estados Unidos, porque toda la información sobre qué está ocurriendo en México les llega por esa vía, ¿no? Se Les creen llega a todo. través del post de Facebook de la familia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no hay, te podría decir que hay un poco como una opinión dirigida, ¿no? O segmentada, que es lo que en muchas ocasiones llega a la gente mexicana que tiene familia en México. Ahora, en términos generales hay una confusión muy grande y creo que estamos acercándonos a un tema que no quería tocar, pero lo vamos a tocar, que es que hay cosas que no se entiende que estén pasando si finalmente hay un presidente de izquierda. Y cuesta mucho trabajo explicarlo, porque
yo no termino de entender tampoco por qué están pasando algunas cosas, ¿no? Pero me parece que la percepción es de que hay un comportamiento o un patrón, y esto es doloroso, pero es así, ¿no? Es así como se percibe, que puede asemejarse un poco al de Estados Unidos, que es un presidente que no escucha, ¿no? Que dice lo que cree que es correcto en ese momento, que no quiere usar tapabocas, que en algún momento eh, baja un poco la credibilidad que le da a cierta información en aras de una presencia o de una imagen política. Y que tiene atrás a un buen equipo, encabezado por un científico, en el caso de México, nuestro doctor Gatell, en el caso de Estados Unidos, el doctor Fauci, ¿no? Que son personas muy reconocidas en su ámbito, que son personas que además tienen buena habilidad para comunicar. Gatell se la lleva, pero de lejos, ¿no? La estrategia de comunicación en este sentido ha sido, no hay otro país que todos los días a las 7 prenda la tele. Es una maravilla, ¿no? Pero hay este contraste, ¿no? Y yo te podría decir que se ve porque es muy parecido a lo que ha pasado acá, ¿no? Que tienes a Fauci diciendo es que todo el mundo tiene que usar cubrebocas y adelante de él Trump, ¿no? Está tosiendo a todo el mundo. Y bueno, ahora que tenemos a López Obrador en su gira, ¿no? Mientras el doctor Gatell insiste en que sería bueno quedarnos en casa, hay como una especie de esquizofrenia, ¿no? Política cuando ves los sectores y cuando comparas. Es sabido por mucha gente que las condiciones en México no permiten que haya una situación de acceso a la salud o de acceso a ciertos servicios desde hace mucho tiempo, ¿no? Y quiero creer, no lo sé porque no lo he escuchado, pero quiero creer que se entiende también que por esa razón, bueno, el manejo de una cosa como esta es mucho más difícil. Oye, Elin, hace un par de semanas platicamos con John Lee Anderson y él nos comentaba un poco en el mismo sentido que tú, de que sí, Joe Biden no es precisamente lo que uno querría, pero es lo que hay. Él incluso fue mucho más que tú. Pero él nos comentaba que tenía como cierta esperanza de que el vicepresidente o la persona que estuviera a su lado de Biden en la fórmula, que fuera alguien mucho más activo, mucho más movido, mucho más progresista, y él mencionó a Kamala Harris, que es una mujer de color. Entonces, ¿tú crees que hay esa posibilidad? Sí, sí, bueno, Biden ya dijo que va a ser una mujer, lo cual es un enorme acierto. Creo, obviamente yo querría que fuera Warren, ¿no? Porque coincido en muchos puntos de su agenda, pero me parece que una mujer no blanca sería un gran acierto, ¿no? Y sería, ay, perdón, hola. Ok. Mira, pero dije Warren, no sé qué, y pum, ¿no? Vinieron aquí los espíritus demócratas. No, Biden. Pienso que sería también enviar una señal a un electorado que no está convencido con Biden, que sabe que es parte del sistema que hemos tenido anteriormente. Voy a hacer un paréntesis. Todos los candidatos, ¿no? Además de Biden, los aspirantes a la candidatura son senadores o son gobernadores, todos son parte del sistema, ¿no? Hay que empezar por ahí, que ningún político es completamente buenecito, cierro el paréntesis. Pero ¿ni Sanders? ¿Perdón? ¿Ni Sanders? A ver, a mí me parece, ideológicamente yo coincido con la gran mayoría de los puntos de la agenda de Sanders, pero no soy ingenua. ¿Tú qué crees que tiene que hacer una persona para ser senador del país más poderoso del mundo? Yo creo que todos sabemos que la política es la política y que cuando aprendes a jugarla puedes obtener muchísimos beneficios para la gente a la que representas, pero tienes que aprender a jugarla, ¿no? Tengo muchos años de marquesa, entonces sí muevo el abanico bien en ese sentido. No le doy carta blanca a ningún político. Además, tú y yo ya habíamos hablado de ese tema, de la carta blanca a los políticos. Pero te digo,
aquí lo que ocurre, y hay que entender pragmáticamente, es horrible, yo lo sé, pero hay que entender pragmáticamente la selección de Biden, en el sentido de que quienes apoyan a Trump van a volver a votar por Trump, pase lo que pase, haga lo que haga, ¿no? Les dé la cantidad de cloro que les dé, van a volver a votar por él. Y quienes no apoyan a Trump no van a votar por él, punto, ¿no? Quienes son demócratas de corazón van a votar, si los demócratas ponen un perro, van a votar por el perro. Es así. Pero tienes en medio un grupo de gente que está indecisa, que está decepcionada de la política, que, bueno, en 2016 que te decían Hillary y Trump son iguales. A ver, o sea, momento, ¿no? No, es santo de mi devoción la señora, pero no me digas que son iguales, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Aquí hay muchas diferencias y ahora las estamos viendo, ¿no? Entonces, este sector que es ambiguo, se asusta con un extremo tan radical como Trump, pero también se asusta con un extremo tan radical como Sanders. Y si hemos hablado del péndulo con Obama, es que con Sanders se iría todavía más lejos. Entonces, ¿qué haces para que este sector que está en medio se vaya un poquito de tu lado y puedas sacar a Trump? Y ya que se vaya Trump, nos agarramos a trancazos entre todos y vamos a ver cómo le hacemos. Pero desde el cálculo político, tienes más oportunidades de aglutinar en torno. ¿Eres Joe Biden? Que si eres Bernie Sanders, de aglutinar a gente nueva, de aglutinar a gente que está en el centro, ¿no? Ahora, a estos otros que son hardcore, ¿no? Que creen más en esta izquierda que representa Sanders o que representa Warren, les mandas un buen mensaje si tú eliges a alguien en el ticket que sea mujer, que no sea blanco, que sea más joven. También esto es importante porque Biden no es un jovenazo y si algo ocurre con el presidente, el vicepresidente queda a cargo. Entonces, en esta ocasión es muy importante quién va a ser el vicepresidente porque habría alguna probabilidad más grande de que en algún momento tuviera que ejercer como tal. Y bueno, los dos nombres que se manejan ahora es Stacey Abrams, no sé cómo se pronuncia, pero es la gobernadora de Georgia, es una mujer afroamericana, es brillante, brillante, y creo que esa sería una buena opción. Y el otro nombre que se maneja es Kamala. Kamala es de California, yo he seguido un poco su carrera y me parece que Kamala es más cercana al sistema. Kamala tiene un poco el perfil de Barack Obama, ¿no? Que son afroamericanos, pero que han estado en una situación más privilegiada, no es precisamente que representen a la clase afroamericana obrera, ¿no? Como quiera que sea, son mensajes. El otro buen mensaje que yo estoy viendo es que Bernie Sanders está poniendo puntos en la agenda, Bernie Sanders está poniendo puntos en la agenda de Biden. Está trabajando, hay un equipo de trabajo en el que está Biden metiendo ciertos puntos a la agenda. Está empujando salud universal y está empujando universidad gratuita, que son sus dos temas, ¿no? Si Biden es suficientemente flexible para permitir eso, fíjate todo lo que tenemos que hacer para ver si acaso sacamos a Trump. Oye, pero ayer leí que está ya 6 puntos arriba de Trump. Sí. A ver, y Hillary Pues sí, pero ¿cómo estaba? Exacto. Exacto. ¿no? Y falta mucho para noviembre. Ahora, hay un detalle ahí que sí puede ser esperanzador. En las encuestas, esa es la diferencia que hay ahorita, los 6 puntos. Pero cuando tú ves la evaluación, en un caso como el que vamos este noviembre, que es una reelección, en el caso de Trump, esta elección es un referéndum, ¿no? Es un referéndum para evaluar los 4 años de gestión de Trump, ¿no? Entonces, si lo reeligen es que nos gustó lo que hiciste y si no, pues es que no nos gustó. Este caso es muy importante medir los niveles de aprobación de la gestión de Trump, más que la popularidad de los candidatos, ¿no? De los dos candidatos, los niveles de la gestión de Trump. Entonces, a partir del coronavirus, el nivel de aprobación de Trump bajó un poquito, estaba creo que en 48 y bajó a 47, una cosa así, pero el nivel de desaprobación subió. Entonces, esa parte, que también estaba como, creo que estaba en 45 y se fue a 48, ¿no? Entonces, tienes estos dos medidores
que te dicen no solo que, que a gente a la que le gustaba le dejó de gustar, sino que gente que no estaba segura ahora decidió que no le gusta, ¿no? Si la elección fuera hoy, yo estoy segura de que Trump no gana. Me parece que el eslabón más débil en su campaña de reelección es el manejo de coronavirus, sin duda, pero me parece también que es un maestro de la distracción y que sabe utilizar muy bien lo que ocurre alrededor para lograr eso. Y creo que también es posible, esto ya es una suposición mía, ¿no? No tengo nada sólido para respaldarlo, pero creo que es posible que en algunos espacios se haya asusado la violencia y la confrontación en las protestas, porque si te das cuenta, ya nadie habla de coronavirus en Estados Unidos, nadie. Los noticieros no están hablando de eso y seguimos teniendo 20,000 nuevos casos diarios. De alguna manera me parece que en términos de opinión pública le conviene más a Trump que la atención esté puesta en las protestas y no en su espantoso manejo del coronavirus. Inclusive con lo que está pasando y cómo está manejando este asunto de las protestas, de esta manera tan represiva, ¿tú crees que no le reste puntos? Bueno, lo que pasa es que el manejo de las protestas no lo decide Trump, lo decide cada alcalde y cada gobernador, pero sobre todo cada alcalde, porque las policías son locales, ¿no? Como en México, ¿no? Igual. La entrada pero de la Guardia se ha Nacional, expresado muy violentamente y muy agresivamente Sí. contra... Sí, a eso me refiero. Trump puede decir muchas cosas desde su búnkercito, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos viendo en la televisión, las acciones que estamos viendo, de esas no tiene él ninguna responsabilidad. Y es muy importante recordar que lo que ha frenado a Trump durante el coronavirus, ahora con las protestas, pero durante los otros 3 años, es justamente que hay un grupo de gobernadores que son nuestra resistencia, ¿no? Que son los que lo frenan. Es decir, cuando Trump dijo, esto es un catarrito, el gobernador de California, la gobernadora de Michigan, el estado donde estoy yo, que es una mujer demócrata sensacional, también sonaba para vicepresidenta, y Trump la odia. El gobernador de Nueva York, desde luego, es al que más vimos. Todos estos gobernadores lo que dijeron es, a ver, o sea, aquí en mi estado, aquí en mi ciudad, cerramos, bajamos la cortina, se hace esto, se hace lo otro, y entonces Trump lo que dijo es, pues les voy a cortar fondos, ¿no? Porque no están haciendo lo que yo quiero. Pues dirás misa, ¿no? Pero estos gobernadores son los que establecieron cuál iba a ser el proceso. En este sentido, también estos gobernadores o estos alcaldes, sobre todo son los alcaldes en el caso de las protestas, son los que deciden por dónde se maneja. Ojo, hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Atlanta, que la policía reprimió muy duramente algunos de los jóvenes, sobre todo los más chavos de las protestas, y la alcaldesa, que es mujer, que es afroamericana, inmediatamente pidió cuáles eran que se identificara quiénes eran los agentes, pidió videos y pues los despidió, ¿no? Los suspendió del trabajo. Entonces, también hay que ir viendo esos puntos, ¿no? Cómo hay esta confrontación constante de ideologías, de formas de gobernar, de formas de entender a la sociedad, que ahorita está como en acción, ¿no? Podemos ver muy bien la dinámica de la sociedad estadounidense ahorita así, ¿no? En tiempo real. Pues muchas gracias, Aileen. La verdad es que tener una visión muy mexicana de lo que ocurre en el monstruo vecino es muy interesante, muy revelador, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes que me dejan hablar y hablar. a ver si lo repetimos en persona, se me hace que se pone mejor. Sí, pero seguro, entonces como tú eres la periodista, tú nos entrevistas a nosotros. Ándale, eso será muy bueno. Uy, se me hace sopa, pero mira, hagámoslo. Venga, pues ya está, tenemos una cita. Señoras y señores, pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Nos vemos la próxima semana. No se pierda, por favor, esta maravilla de programa, compártalo. Ya sabe que la revista se está vendiendo ahí en los puestos de periódicos, la revista de Chamuco en kioscos, y métase a la página de chamuco.com.mx porque hay una cantidad de cosas que creo que le van a interesar. Así que cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Nos vemos. Gracias, Chamuco. Cuídate mucho, mucho, mucho. Bye. Bye. Bye.